Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearts of Iron y no tenéis gente con quien jugar? Pues ¿queréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades o jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podréis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva serie de tutoriales de Hearts of Iron 4. Voy a hacer una actualización completa de todos los tutoriales que he estado haciendo durante todos estos años para tenerlos actualizados al año 2023, ya que algunos de ellos son de hace ya 6 años, desde que salió el juego prácticamente. Y bueno, creo que algunos ya están bastante desactualizados, así que vamos a empezar con lo más básico, que va a ser la interfaz del juego, ¿de acuerdo? Bueno, hemos cogido un país cualquiera, ¿vale? Y os vamos a enseñar un poquito qué es lo que tenéis en la pantalla inicial, ¿vale? Lo primero vamos a ir, como siempre, de arriba a la izquierda hacia la derecha, luego tirar un poquito hacia abajo derecha y luego un poco explicar la parte del centro con lo que hay también aquí metido en este lado que no se ve ahora hasta que seleccione división. Bueno, pues lo primero tenemos la banderita, ¿vale? La banderita te muestra la parte política, que ahora que me doy cuenta he dejado el juego en inglés, vaya, bueno, no importa, en el cual la parte política pues menciona un poquito el estado general del país, con todos los espíritus nacionales que tiene, algunos suelen ser pues puñetas o pueden ser bonificadores, por ejemplo México pues prácticamente casi todos son problemas, pero bueno, se pueden ir resolviendo a base de los enfoques nacionales, que es como la forma en la que vas a llevar tu país de una manera u otra a lo largo de toda la partida. Luego tenemos un poquito pues en qué tipo de gobierno existe gobernando, quién es el que está gobernando actualmente, y luego pues las leyes y gobierno que tenéis actualmente, luego la producción e investigación que tenéis, que es las empresas y demás que están asociadas al país, y luego pues el gabinete militar, ¿vale? Luego hablaremos con más detalle de cada cosa en siguientes tutoriales. Mucho de esto, por cierto, ya voy mencionando, se gasta a base de poder político. Ese poder político lo tenemos aquí mismo, el poder político. Poder político prácticamente es uno de los valores más útiles que se existe al principio del juego. Se utiliza para mucho, comprar consejeros políticos, para dar ahora investigación y fondos a las empresas de producción como los míos, sirve para cambiar las leyes, sirve para contratar a nueva parte del gabinete militar, o sirve para tomar decisiones del país, que iremos un poquito más adelante y la veréis. Lo siguiente es la estabilidad. La estabilidad es uno de los valores que va muy asociado también junto con el apoyo de guerra, ¿vale? La estabilidad es cómo está el país en general. A más cerca del 100% significa que es un país más estable, más si estira baja a cero, pues tenéis un país que está bastante mal, ¿vale? ¿Qué afecta en esto? Bueno, pues afecta en mejoras para ganar precisamente más poder político, te da penalizadores o bonificadores a la capacidad de producción del país, y además hace que, por ejemplo, si tienes territorios ocupados, pues estos tengan todavía más resistencia y te provoquen más broncas. Además te generan algún que otro evento que puede ser tremendamente molesto, ¿vale? Es muy a tener en cuenta eso en la estabilidad. Luego tenemos el apoyo de guerra, que lo menciona un poquito, es el segundo, que también es bastante relevante. Esto es cómo de ganas tiene tu país de darse de tortas con otro país. Cuando estáis en guerra, ¿vale? Depende de si es atacante o defensor. Pues si vosotros atacáis tendréis menos apoyo bélico, porque al fin y al cabo sois los agresores, no suele gustar eso al público, y si sin embargo os declaran la guerra, pues existe el fervor patriótico y demás, ¿no? ¿En qué afecta esto? Bueno, pues la capacidad de movilización, en cómo de fácil es que vuestro país se rinda, y además de cómo tenéis del poder de comandante dentro del país. Son un bonificador que requiere que esto intentéis tenerlo lo más cerca del 100%, es bastante recomendable.
puesto que sin él, pues bueno, podéis tener una partida bastante corta en una guerra, ¿vale? Y también aparte saltan muchísimos eventos, no podéis cambiar, por ejemplo, a leyes de reclutamiento más amplias, salen eventos de huelga, salen eventos de deserciones, por lo tanto este valor conviene que lo subáis cuanto antes. Ahí existen decisiones como para la estabilidad, para subir ambos. Luego tenemos el manpower o la mano de obra. La mano de obra pues es el ejército que podéis llegar a disponer, o sea, cuántas reservas tenéis de gente. Por leyes podéis aumentarlo o reducirlo. Existen enfoques y decisiones y espíritus nacionales que pueden también alterar esto. Y bueno, pues muestra además, si le dejáis el ratón, pues un desglose más o menos de cuánto mano de obra estáis usando actualmente, cuánto crece a la semana, digo al mes, perdón. Y bueno, pues es un valor que conviene que no se quede a cero, porque si se queda a cero significa que el ejército que tenéis actualmente se queda sin reservas, y por cada baja que sufra no va a haber reemplazo. Por lo tanto, vuestro ejército acabará desintegrado tarde o temprano. Es muy común en países pequeños que esto, la mano de obra, es uno de los valores más importantes a los que tener en cuenta. Si eres China, por ejemplo, es que te da igual, pero países chiquititos, por ejemplo México, Honduras, casi cualquier país de Latinoamérica, este valor hay que tenerle mucho cuidadito para no dejarlo en cero. Luego tenemos las fábricas, ¿vale? Las fábricas se dividen en tres: las fábricas militares, las fábricas civiles y los astilleros navales. Como imagináis, las fábricas militares producen el equipo militar para vuestras divisiones. Ahí fabricáis las armas, los aviones, los tanques, equipo de apoyo, trenes de logística, etcétera. Los astilleros se centran pues en la construcción de convoys, submarinos, barcos de guerra en general, es bastante intuitivo esa. Y las fábricas civiles son el que sirve para poder construir o bien otras construcciones como fábricas militares o astilleros. También sirve para construir búnkeres, nuevos puertos, redes de logística. También son las que utilizáis como moneda, por así decirlo, interpretarlo así, ¿vale? Las fábricas civiles son como una especie de moneda, la que podéis utilizar para comerciar recursos a otros países. Podéis utilizar el mercado internacional con esas fábricas civiles para conseguir equipo. O sea, las fábricas civiles, como podéis imaginar, es uno de los recursos más valiosos que hay en el juego, y suele ser el que más mano de obra da para ver qué centrarte, si construir tú, comprar armas fuera, etcétera, ¿vale? Es muy flexible, y es de los que más deberíais de intentar centrarse un poquito al principio del juego, salvo en ciertas excepciones. Luego tenéis el combustible, gasolina. Cuando tenéis aviones, tanques o barcos, si los movéis, combaten o hacéis misiones con ellos, estos vehículos consumen gasolina. Esta gasolina, pues si podéis estar produciendo a una cantidad determinada, pero si superáis el consumo de gasolina a lo que estáis produciendo, este empezará a bajar, como podéis ver. Digamos que esto va a base de reservas. Actualmente, como bien dice aquí, tengo 52 días de reserva, y con el colorín el verde significa que esto va a ir aumentando. Entonces, bueno, mientras no se quede en gasolina en rojo, no os preocupéis. La gasolina en rojo significa que prácticamente todo lo que requiera gasolina, como tanques, aviones o barcos, su efectividad recae prácticamente en picado, y entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Si vais a hacer un ejército muy motorizado, muy moderno, que requiera tanques o cosas así, o motorizada, o camiones, cualquier cosa que consuma gasolina, tened en cuenta que este valor puede ser un limitador muy importante a vuestras ambiciones, ¿vale? El siguiente es la capacidad de logística que tenga el país. La logística en este juego funciona a base de trenes, de camiones y de convoys, ¿vale? Dependiendo de dónde estéis, pues igual tiran por tren, igual requiere convoys, por ejemplo, por si tienes un ejército en una parte de una isla, o bien va a ir todo por trenes porque hay redes de suministro por la zona. El caso es que este valor, lo suyo es que no baje del 100%. Si te está bajando del 100%, significa que vuestro ejército está teniendo un problema de logística, y si tiene un problema de logística significa que no se rearma suficientemente bien, tiene penalizadores serios al combate y puede ser letal a más no poder. Quedaros sin logística es igual a quedaros sin ejército, ¿vale? La logística es vital en este juego.
Lo siguiente es una parte muy, bueno, va muy asociada a la que hemos mencionado hace, que son los convoys, es como va asociado. El convoy, que es un tipo de barco que no se ve como tal en la pantalla, y este se utiliza para muchas cosas. Bien se utiliza para el comercio, bien se utiliza para pedir, por ejemplo, si necesitas suministro porque tienes unas tropas en una isla. Esas tropas se suministran a base de convoys. Quieres hacer una invasión naval, pues esa invasión naval va a requerir convoys. Por lo tanto, es un material, es un recurso que conviene tener en buena cantidad y nunca quedarse en cero. Si sois Reino Unido y os quedáis en convoys a cero, os garantizo que estáis con muchos un problemón muy gordo, ¿vale? Lo suyo es que esto siempre estéis produciendo, aunque sea un poquito. Luego tenemos el Command Power, el poder de comandancia. Este es un valor bastante, en mi opinión, secundario. Dependiendo, hay algunos casos que sí es verdad que puede ser bastante útil. Se utiliza para, por ejemplo, reclutar nuevos generales, ascender generales a mariscales de campos. Sirve, por ejemplo, también para ganarles rasgos nuevos, que eso es un DLC, Walking the Tiger, si lo queréis tener. También sirve, por ejemplo, para darles una orden específica de una orden especial, como por ejemplo un asalto a lo bestia o defensa de última defensa desesperada. Son rasgos que, bueno, podéis utilizarlos a base de este poder de comandancia y bueno, son bastante situacionales. Podéis no usarlo en mucho tiempo o podéis estar gastándolo constantemente. Los siguientes de aquí son las experiencias, ¿vale? La militar, la naval y la aérea. Cada uno responde a cada rama del ejército, ¿vale? Y son 3 valores que se utilizan muchísimo, ya que sirven pues para una infinidad de cosas. Construir, diseñar tanques, aviones, barcos, que cada uno requiere su respectivo DLC, por cierto. También sirve, por ejemplo, para modificar las divisiones que tengáis. También sirven para las doctrinas, para conseguir obtener doctrinas nuevas de combate. También sirve, por ejemplo, para ponerte unos espíritus del ejército, DLC también, por cierto. En fin, son muy útiles y se suelen utilizar con mucha frecuencia. Se obtienen básicamente combatiendo, entrenando a las tropas que tengáis en tierra dependiendo de otros factores, pues también se pueden ganar de otras múltiples maneras y suele ser un valor que, bueno, vais a acabar utilizando muy a menudo, ¿vale? Luego ahora pasaré por aquí abajo, pero antes nos vamos a ir por aquí, que esto es importante. Aquí está lo del tiempo, ¿vale? El juego se puede poner en 5 tiempos, a cada cual más rápido, ¿vale? Esta velocidad 1, 2, 3, 4 y 5. Como podéis ver, podéis hacerlo clic aquí perfectamente, o podéis darle aquí al más o al menos. Y también sirve usando el teclado numérico, o sea, el más y el menos sirve para aumentar la velocidad del juego. Con la barra espaciadora o simplemente dándole a este botón podéis simplemente activar el tiempo, pausarlo cuando queráis y demás. Luego tenemos aquí el globo mundial. Aquí se representa la tensión mundial del juego. La tensión mundial sirve, bueno, acabará siempre 100% cuando estalle en la Segunda Guerra Mundial o cuando se lía parda en general, y digamos que la tensión mundial afecta, por ejemplo, al apoyo bélico. Por ejemplo, cuanto más tensión mundial, el apoyo bélico va aumentando, y también ayuda a desbloquear algunas decisiones de ciertos países o desbloquear algunas leyes de reclutamiento que, por ejemplo, no podrías hacer desde el principio del juego, ¿vale? Luego tenéis aquí, si queréis, el menú principal para que podáis meteros aquí, o aquí la wiki, que por cierto recomiendo muchísimo verla. Si sabéis inglés, mejor que mejor. Luego tenéis aquí mostrar alertas que hayáis desaparecido. Eso va muy relacionado con esto de aquí, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, estos son alertas, ahora pasaré por aquí, pero si hacéis clic derecho sobre una de ellas, la quitáis de ahí. ¿Qué pasa? Si la queréis volver a recuperar, le dais otra vez este botoncito y ahí aparecerá de nuevo, ¿vale? Bueno, vamos ahora a la siguiente parte, que son las de aquí, las pestañas. Las pestañas de aquí son, bueno, vais a pasar infinita cantidad de veces en ellas, vamos a ir poco a poco. La primera son las decisiones. Las decisiones generalmente suelen gastar poder político y van, pues, depende de mucho del país que tengáis, ¿vale? Pueden haber decisiones, por ejemplo, México tiene unas decisiones muy propias, por ejemplo, porque tiene problemas militares, problemas con la iglesia,
depende de qué país. Por ejemplo, la guerra civil, por ejemplo, hay decisiones que además afectan a territorios en concreto para la guerra civil como de por sí. Y bueno, requiere que paseáis mucho por aquí, porque muchas son en plan de, dependiendo de qué decisiones toméis, pues conseguís algunos bonos o perdéis otros, o decidís qué va a pasar con cierta persona o no, por ejemplo. Entre unas decisiones que hay, por ejemplo, sé en Noruega, es meter en prisión a Trotsky, por ejemplo, o luego echarle y exiliarle a México, por ejemplo, ¿vale? Por citar ejemplos. Es una zona que tendréis que pasaros muchas veces y, como digo, requiere mucho de poder político, como podéis ver. Y depende de otros países, pues requiere más experiencia militar y demás. Pero bueno, el caso es que este sitio vais a pasar bastante por aquí, ¿vale? El siguiente es DLC, la agencia de inteligencia. La agencia de inteligencia puro DLC, os lo digo así, es la DLC La Resistance. Sirve para crear espías. Los espías y la agencia de espionaje pues sirve por múltiples cosas. La más normalita es ganar mayor inteligencia del país y enemigo, y bueno, pues eso da ventajas como saber qué divisiones tiene, cosas así. Y también sirve para cosas más brutas, como por ejemplo crearle un gobierno de colaboración para que una vez que los invadas sea más fácil mantenerlos, o hacerles que estalle una guerra civil en ella, ¿vale? Hay múltiples usos para los espías y son, pues bueno, DLC, puro DLC, ¿vale? Así os lo digo. Es la Resistance, por si os interesa saberlo. El siguiente es el botón de tecnología. Vais a pasar muchísimo tiempo también por aquí. Aquí siempre queda, es para que simplemente seleccionar aquí y empezar a seleccionar alguna de las ramas de tecnología. Hablaremos de ellas en un vídeo aparte, ¿vale? Las tecnologías son muy variadas y requieren un poquito de dedicación y cariño. Ahora más encima, desde que en el último parche han puesto los míos famosos. Luego el siguiente es el mercado internacional. El mercado internacional es DLC también. El DLC de Arms Against Tyranny, que ha salido, sale en octubre. Y bueno, pues octubre del 2023. Y bueno, pues aquí sirve para poder comprar y vender equipamiento que le sobren a otros países, o que tú quieras vender porque te sobra o te interesa que otra gente te dé beneficios de algún tipo, de beneficios de construcción con lo que os estéis llevando. Muy práctico, y para países pequeños, si tenéis este DLC, os puede salvar muchísimas tareas de problemas de quedarte sin equipamiento. El siguiente es el comercio. El comercio es para la parte de recursos estratégicos. Digamos que cada país tiene unos recursos. Si empiezas a fabricar, por ejemplo, armas, empezarás a gastar acero. Este acero, pues llegará a un punto en el que ya no tengas más acero, y si te quedas en negativo en acero, da penalizadores a la construcción de las armas o de los tanques o de lo que haga falta. Incluso llega al extremo en el que si estás con muchísimo déficit de acero, directamente haya líneas de producción que no se construyan. Por lo tanto, conviene mucho que esta parte de recursos intente estar en positivo en la mayoría de los casos, o en la mejor medida de los casos. Se puede negociar con otros, y va todo a base de fábricas civiles y el uso de convoys si requiere que sea un transporte por mar, básicamente. Y bueno, pues no tiene mucho más secreto. Te dice cuántas fábricas tiene, también te dice además cuánto se está exportando hacia la nada, y y si alguien lo exporta y si alguien se lo queda, pues te dice, te da fábricas civiles, ¿vale? Es muy práctico para algunos países, sobre todo los países grandes como Estados Unidos, que le pide a todo el mundo, pues se lleva un montón de fábricas con esto. Luego la parte de la construcción. La parte de la construcción también muy relevante. Aquí es para construir literalmente todo lo que sea necesario del país. Tanto más fábricas civiles, más fábricas militares, mayor infraestructura para que tenga más capacidad de logística a la zona, nuevas vías de tren, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso silos de misiles, ¿vale? O a nuevos aeropuertos o antiaéreo. Se utiliza a base de fábricas civiles, y ya os digo, como ya os dije, la fábrica civil es una moneda muy práctica, ¿vale? Interpretarla como tal, una moneda, interpretémosla así.
¿vale? Lo siguiente es la producción. La producción aquí mostrará todo lo que tenga que ver con construir equipo para vuestro ejército. Aquí se sacan artillerías, tanques, aviones, barcos, todo lo que requiera vuestro ejército se tiene que construir aquí, y sin él pues no va bien armado. Y va pues cuántas fábricas militares tengas y cuántas fábricas quieres ponerle a cada pieza. Lo siguiente es el reclutamiento y el despliegue. Aquí hay varias partes. La parte principal es lo que hay ahora mismo en campo, y estas barritas de aquí representan qué necesidades tienes. Como podéis imaginar, refuerzos, quedarte corto de refuerzos significa que le falta a vuestro ejército equipamiento, y requerirá que construyáis equipo para que por lo menos lo que ya tenéis en el campo pues esté bien armado. Y también salen aquí las divisiones para que podáis entrenarlas y sacar nuevas divisiones, y podéis editarlas aquí perfectamente para hacer un diseño nuevo de la división que sea más eficaz en ciertos tipos de terreno y demás, que eso ya lo haremos otro tutorial aparte. Y bueno, pues no tiene mucho más. Si es un sitio donde vais a estar también bastantes veces ahí entrenando tropas, editando, y aquí hay mucha chicha, ¿vale? Lo hablaremos en un vídeo aparte. Luego aquí la logística. Este botoncito es puramente informativo, pero bastante práctico, hay que decirlo. Te muestra un poco lo que tienes y cuánto estás perdiendo, cuánto te está faltando, y todo lo que tenga que ver aquí para que puedas cubrir todo tu ejército. Aquí, por ejemplo, te está mencionándome que yo, por ejemplo, produzco 0,16 de artillería al día por balance, porque produzco 0,5, pero necesito 0,4 de artillería. Por lo tanto, tengo un 0,1 de artillería por día, por así decirlo, y con eso pues podré cubrir dentro de 6 días, como bien menciona aquí, si dejáis el ratón lo menciona, cuánto tardaría en cubrir mis necesidades. Aquí por ejemplo veis, aquí como no tengo déficit completamente, por lo tanto bueno, necesito más equipamiento del que puedo producir, por lo tanto pues aquí tenemos lío. Tenemos que seguir produciendo más armas para poder ponerle más fábricas militares para que este numerito sea más positivo y poder cubrir de una vez todas las armas posibles, ¿vale? Va alterándose mucho, evidentemente. A la mínima que entrenáis algo, pues de repente pega un bajón, a veces sube, en fin. Hay quedarte en negativo no es lo suyo, ¿vale? Pero a veces no os asustéis, sobre todo al principio del juego. Luego tenemos el cuerpo de oficiales. Aquí hay muchísimas cosas en DLC. En concreto, DLC serían No Step Back, y No Step Back es uno de ellos. Luego también afecta a ¿cómo se llama este otro? BBA, le llaman BBA, el de Italia. By Blood Alone, también afectará sobre todo en la parte de medallas, ahora hablaremos de ellas. Y luego el Arms Against Tyranny también afecta en este apartado. Pero bueno, aquí para deciros es el cuerpo de oficiales. Aquí está el gabinete militar. Aquí ponéis a los comandantes que van a dirigir vuestro ejército. Suelen dar bonificaciones, como podéis ver, puesta además poder de comandancia. Aquí podemos poner al jefe del ejército, que genera experiencia pasiva para para la rama en la que corresponda, aparte de un bono de, yo que sé, de ataque o de defensa o de entrenamiento, ¿vale? Aquí aparecen las doctrinas para que podamos poner una doctrina militar, que hablaremos en un vídeo aparte. Ponemos, por ejemplo, seleccionar pues qué táctica preferimos cuando podamos descubrir una. Aquí además sale, por ejemplo, para poder poner medallas a los oficiales que estén de las divisiones. Y bueno, es un apartado lleno de cosas de DLC que hablaré en un vídeo más aparte, porque este tiene su chicha y mucho de ello igual lo tenéis capado, ¿vale? Pero bueno, hay que decirlo. Luego aquí tenéis las notificaciones, son muy intuitivas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la de que tengo todavía 2 investigaciones todavía por hacer. Lo práctico de estas notificaciones es que además te hace ir directamente, si hacéis clic, hacia qué sitio pues corresponde mirar para lo que sea, ¿vale? Es muy práctico. Luego ya aquí tenéis, por ejemplo, si queréis este botoncito, parar la música, cambiar de música o seleccionar y poner la música que os dé la reverenda gana, ¿vale? Podéis seleccionarla directamente. Yo, por ejemplo, sábado no puedo, por desgracia, por cuestión de copyright.
Lo siguiente es este botoncito muy simpático que es para poder ver un resumen de todas las divisiones que tenéis actualmente en el campo. También te da aquí qué bonificadores tenéis, qué organización tienen, o sea, todos los bonificadores que haya por aquí te los mencionan, aquí tipo de división, y si hacéis clic derecho, por ejemplo, te puede llevar a la división en concreto donde quiera que esté, ¿vale? Es muy útil. Y bueno, aquí suele ser muy buena forma para buscar alguna división en concreto, algún tipo de artillería en concreto o algo que se os ha perdido por ahí, a lo mejor lo podéis encontrar por aquí. Además aquí tenéis filtros por si os sabéis el nombre, por ejemplo, si aquí ponéis Agrarístades os sale, por ejemplo, el tipo de división que es. Así que si ponéis una división concreto con un nombre particular, podéis verlo. Además aquí, pues si queréis, veréis un poquito el equipamiento que tienen. Te dice si está bien cubierto de la mano de obra o cuánto equipo le falta hasta poder cubrirlo, ¿vale? Son simpáticos detalles. Luego tenemos la flota para la misma historia, dónde están nuestras armadas, qué bonificadores tiene nuestra armada, de cuánto está compuesta. Aquí, por si queréis ser unos sádicos, podéis ver un poquito cómo va el número de barcos perdidos frente a los barcos hundidos. Es muy divertido verlo. Y luego pues aquí el equipamiento y con mayor detalle de qué tipo de barcos tenéis y demás. Es bastante práctico, es muy práctico esta parte. Estos son buenos resúmenes, la verdad, va muy bien que los echéis un vistazo. Lo mismo para la aviación, ¿vale? Y aquí además os dice más detalles del equipamiento que hay actualmente, cuánta mano de obra está ejerciéndose y dónde están los cazas, ¿vale? Muy útil, ¿vale? Todo esto es tremendamente útil. Luego, bueno, voy a hacer un pequeño pausa, voy a seleccionar una división simplemente para ponerle como si fuera un ejército, ¿vale? Y así mostrar, por ejemplo, esto que quería enseñar, los teatros. Aquí podemos poner teatros de guerra, a la mínima que ya tengáis un cuerpo de ejército o así un cuerpo de mando así cualquiera, un pequeño cualquiera que ya esté seleccionado para organizarse, ya crea un teatro de guerra y podéis darle, por ejemplo, prioridad baja de suministro o prioridad alta de suministro para que estos tíos sean los primeros en suministrarse. Aquí podéis poner el nombre que os dé la gana y podéis crear pues múltiples teatros de batalla, por ejemplo, podemos poner 2, 3, lo que queráis. Es un poquito para organizar vuestro ejército, ¿vale? Ya lo veremos más detalle en siguientes vídeos, pero para que veáis que esto existe. Lo mismo también para la parte naval, ¿vale? Que básicamente también lo tiene lo mismo, teatros navales, y la parte aérea también va por grupos también que se pueden asignar a teatros en concreto, ¿vale? Para que veáis, se pueden crear. Bueno, ahora me he adelantado un poco, pero ahora vamos a ir a la parte de los mapas. Tenemos lo siguiente, esta lupita sirve para buscar territorios en concreto, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, saber dónde está Georgia, pues podemos escribir aquí Georgia y por ejemplo te manda Georgia a una de las Georgias. A ver, otra Georgia, ¿dónde está la otra Georgia? Pues mira, aquí hay otra Georgia. Y a ver, otra Georgia más que haya por ahí. Georgetown, South Georgia, por ejemplo. Pues ahí hay una South Georgia y ahí hay mitad de la nada hay una maldita isla llamada Georgia del Sur. Para que veáis, divertido. Bueno, pues por ejemplo tenéis eso, es muy útil el buscador, sobre todo cuando empiecéis a ver cosas como en plan decisión que te da una fábrica civil en Batapuerca, yo que sé, en algún sitio a tomar el viento que no tienes ni idea porque no sabes de geografía. Pues bueno, este buscador te ayuda un poquito a aprender geografía, es muy práctico. Luego lo siguiente son las vistas. Las vistas vais a pasar mucho por aquí. La primera vista por defecto, la F1, es el mapa normalito del ejército, ¿vale? Muestra las divisiones que están en tierra y demás. El siguiente botoncito, F2, muestra la parte naval. Como podéis ver, cambia el teatro aquí por la parte de flotas y se queda muy al descubierto cuáles son las áreas de combate de barcos, ¿vale? El Mar del Caribe, el Golfo de México, etcétera, 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 ¿vale? Lo mismo le damos al F3 y nos muestra las zonas de espacio aéreo de los aviones. Esto es importante para saber dónde vais a poner una misión que va a actuar, por ejemplo, en una zona en concreto, esos aviones en esa parte, ¿vale? Por ejemplo, bueno, que veis, la península de Yucatán, por ejemplo, o que se pueden meter en el Golfo de México a hacer misiones, y así van los aviones. Luego la parte de operativos, los espías, mostrar aquí un poco pues dónde están los espías, si tuviéramos alguno, claro, y aquí tenemos pues nuestros espías aquí colocaditos y mostrarán pues dónde están haciendo sus cosas, ¿vale? Donde los hayamos colocado.
Siguientes más lo importantes también, pues el de logística, F4. F4 es logística y podemos ver un poquito cómo es la red de logística en nuestro país. A más color, más así azulito claro, mejor. A más azulito oscuro tirando para rojo terrible, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y bueno, este es uno bastante útil porque además muestra dónde están las redes de tren, las vías de tren y demás, y dónde están vuestros centros de suministro, que son muy importantes para que vuestro ejército esté vivo. Luego ya hay más botoncitos secundarios que a mí personalmente no me llaman mucho. Por ejemplo, el del terreno, pues bueno, se puede ver un poco a simple vista, pero al menos aquí también nos muestra dónde hay territorios planos, dónde hay montañas, dónde hay selva, ¿vale? Demás. Por ejemplo, el mapa de resistencia, si tenemos territorios invadidos, aquí se mostrará cuánta resistencia hay en la zona, cuánto cumplimiento hay en la zona que estamos ocupando. Este es muy relevante también, el mapa de los recursos. Aquí muestra pues dónde están los recursos del país, que actualmente que México, pues si os habéis fijado, tiene un detalle simpático, que prácticamente su petróleo está siendo utilizado por potencias extranjeras. Cosas del juego, ¿vale? Hay países que tienen estas cositas. Luego también podemos ver la infraestructura del país, que como puede ver, pues México no va muy bien comparado con Estados Unidos, que tiene mucha infraestructura y demás. Luego aquí podemos ver las facciones. Las facciones pueden ser interesantes, sobre todo cuando empecéis a ver partidas de multijugador que se vuelven locas y empiezan a hacer cosas muy raras. Aquí podemos ver el eje, los aliados, el Comintern, y si hubiera más facciones, pues se van formando y se van haciendo nuevos colorines. Luego ya un poquito más abajo tenemos esta pestañita de aquí que te muestra el minimapa. Minimapa, muy simpático, te permite moverte muy rápido por el mundo y además da colorines. Tienen estos botoncitos que también recomiendo utilizarlos mucho en multijugador. Aquí podemos hacer pings para, por ejemplo, decir, oye, colega, ataca aquí, o oye, colega, defiende aquí. Parece que no, pero este multijugador puede seros muy práctico, ¿vale? Luego tenemos este botoncito que es para simplemente hacer que solo se muestren las divisiones del jugador, ¿vale? Si lo activáis, como podéis ver, ¿ves? Se activa y y no se ven los soldados de otro jugador de la IA ni nada, solamente los tuyos. Y aunque parezca una tontería, esto es tremendamente útil cuando a lo mejor tenemos un frente compartido con, yo que sé, 27 países diferentes, tienen chorrocientas divisiones en esta zona y no sabes dónde están las tuyas. Bueno, este botón las quita todas y solo muestra las tuyas. Es práctico. Luego tenemos este botoncito por si queréis mostrar simplemente el país por color o ponerlo en plan que los verdes sean tuyos, los grises son neutrales, los rojos son enemigo. O sea, lo podéis poner por simplemente por alineamiento o por país, como os dé la gana. Luego este es el para mostrar los planes de batalla de los aliados. Si tuviéramos aliados, por ejemplo, pues igual podemos ver sus flechitas. Si no os interesa podéis quitarlo y así podéis verlo claramente. Aquí tenéis, por ejemplo, para poder quitar si es de día o de noche, ¿vale? Actualmente México, aquí ahora es de noche, ¿vale? Como podéis ver, se ve así. Si lo tenéis desactivado y estáis jugando a velocidad baja, se puede ver un poco dónde es de noche y dónde es de día. Simplemente estético y en combate luchar de noche afecta, pero bueno, nada más. Aquí tenéis lo de la niebla de guerra, que es una chuminadita. Podéis ponerlo, quitarlo para poder ver un poquito qué es lo que hay y así un poquito con más detalle. En sí, desactivarlo no significa que podáis ver lo que haya en esta zona. Eso también, por si acaso, os lo descartando. Simplemente es estético. Los siguientes son los radares. Los radares sí que recomiendo tenerlos desactivados y de vez en cuando darle al botoncito para saber un poco el radio efecto de los radares que tengáis, porque si lo tenéis activado os va a marear un poco tanto color verde. Y bueno, pues aquí ya tenemos ya por últimas cositas ya, ¿vale? Vamos ya terminando. La parte de aquí se ve un poquito pues dónde están los generales. Actualmente, pues como podéis ver, no se ve nada porque no he puesto nada, pero si yo pusiera un general, por ejemplo, pues mira, aquí tengo el jefe de un general y ahora pongo un mariscal de campo. Pues mira, aquí ya tengo un poquito pues cómo va a ir funcionando mi ejército. Lo mismo para aviación o para... Aquí también se ven las caras de los comandantes, los almirantes, etcétera, ¿vale? Los espías igual se ven aquí, como podéis ver, ¿vale? Aquí vais a pasar mucho haciendo clic para saber dónde está cada tío y qué vais a hacer con cada tío, ¿vale?
Y ya, bueno, por último, ya si hacéis clic en alguna región, por ejemplo, normalmente la información aparece aquí a la esquina izquierda de abajo y podemos ver pues territorios, pues yo que sé, una provincia en concreta, detalles de ella, una provincia del mar, por ejemplo, pues cómo va la historia en el mar. Si estáis en otro tipo de área, pues podemos ver un poquito, aquí se pone en todo el medio, por ejemplo, de cómo va la parte del mar, cómo va la parte aérea. Y bueno, suele dar información un poquito de lo que hagáis clic, ¿vale? Y nada, chicos, este es el primer tutorial introductorio de la interfaz. Iremos viendo más cositas, la organización del ejército, naval, aéreo y muchísimos más detalles. Como podéis ver, aquí hay mucho que hablar. Así que nada, espero que os sirva este primer tutorial y hasta la próxima.